Este video es un análisis a partir de una investigación bibliográfica de la novela Me casé con un comunista de Philip Roth. Philip Roth fue un escritor de novelas y también poesía de nacionalidad estadounidense y origen judío. Nació en 1933 en Newark, New Jersey. Según una noticia del periódico New York Times sobre su muerte en 2018, en su carrera Roth usó diversos disfraces, principalmente versiones de sí mismo en la exploración de lo que significa ser estadounidense, judío, escritor y hombre. Por ello, creó uno de sus personajes llamado Nathan Zuckerman, el cual es presentado como protagonista y narrador en algunas de sus obras. Este personaje está presente a lo largo de la novela que tiene razón este trabajo, donde se puede observar las similitudes que hay entre la vida del personaje y el autor. También fue un apasionado estudioso de la historia de Estados Unidos y el inglés estadounidense. Más que ningún otro escritor de su época, fue constante en su exploración de la sexualidad masculina. Por otro lado, en esta misma noticia se menciona a Roth como el último del triunvirato de autores. Los otros dos eran Saul Bellow y John Updike, más prominente de la literatura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX. Sobrevivió a los otros dos y aviado por un extraordinario segundo aire, Roth escribió más novelas que ellos. En 2005 se convirtió en el tercer escritor vivo después de Bellow y Dora Welke, cuyos libros se consagraron en la colección Library of America. No obstante, en la trilogía americana o trilogía estadounidense, como éste la llamó, se ve reflejado a través de la narrativa del personaje ya mencionado Zuckerman, tres momentos de la realidad norteamericana posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta tríada comienza con Pastoral Americana, seguido por Me casé con un comunista y por último La Mancha Humana. Sin duda, merece especial atención Me casé con un comunista, galardonado con el Antwerp Book Award, ya que sobre esta novela existen diferentes teorías que relacionan la vida del escritor Roth con la mencionada novela. Algunos críticos como Rachel Tedray de Independent y Linda Grant de The Guardian consideran que el personaje de Eva Frame, la esposa antisemita que destruye a Ira, es una respuesta apenas disfrazada para la esposa de Roth, Claire Boone, por sus memorias poco halagueñas que retrataban a Roth como incapaz de embotellar su vanidad e incapaz de vivir en la misma casa con la hija de Bloom, Anna Steyer. El autor en estudio tuvo una gran trayectoria en la literatura de la segunda mitad del siglo XX, donde conjugó con una gran cantidad de obras que reflejan su humor negro y en muchas ocasiones lo que significaba ser judío en los Estados Unidos. El autor Philip Roth murió a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva en el hospital de New York la noche del martes 22 de mayo de 2018. Me casé con un comunista es una historia marcada por las ambiciones de poder y ascenso político, la deslealtad y el fanatismo ideológico. Todo arranca cuando el escritor Nathan Zuckerman se encuentra con el que fue su profesor de literatura inglesa en la secundaria, Murray Ringgold. Este encuentro da pie para que el profesor Murray cuente la historia de su hermano, quien fue el ídolo de Nathan cuando éste era adolescente. De esta manera, ambos comparten sus memorias con el famoso actor radiofónico Iron Ring, y cuentan cómo de la noche a la mañana un excavador de zanjas que sirvió en la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un famoso actor radiofónico casado con una exestrella del cine mudo. Iron Ring, que tras participar de la guerra se comprometió con un mundo libre de prejuicios sociales, pasó de un momento a otro a formar parte de la lista negra y a ser despedido de su programa y perseguido por deslealtad en la nación. Su debacle personal y profesional fue causada por su esposa, quien por despecho ante la infidelidad decidió contar las supuestas relaciones de Iron Ring con la URSS, causando un escándalo de proporciones nacionales, condenándolo al ostracismo. Al ser el año 1998 el año de publicación de la novela, esta se puede enmarcar en el contexto histórico de toda la década de 1990, coincidiendo esta década con el fin de la Guerra Fría, dicho conflicto que en sus mayores años de agitación le permitió al escritor crear la obra. A nivel internacional, la década de los 90 para los Estados Unidos significó su consolidación a nivel económico y militar. Esta consolidación se logró desde intervenciones militares, las cuales se dieron en mayor medida en lugares como Asia Central y principalmente en Medio Oriente. Dichas intervenciones crearon desde grupos terroristas un odio hacia esta nación. Como parte del contexto histórico interno de los Estados Unidos, la década de 1990 significó la llegada de las tecnologías de la información.
la computación y el internet de este modo propulsaron la economía de una gran manera. Ciertas estimaciones consideran que entre un 4,5% fue el crecimiento anual entre los años 1994 y 2000. Este crecimiento se dio por las inversiones extranjeras y nacionales de capital privado y fueron inversiones de carácter especulativo, las cuales se concentraron en la invención de la tecnología y en la implementación de estas. En la obra se nombran varias ciudades del territorio de los Estados Unidos, pero una es la que se lleva el protagonismo: Newark, New Jersey, lugar donde se desarrolla la mayor trama de la obra, donde vivieron los hermanos Ringgold y el narrador Nathan Zuckerman. Por estas razones mencionadas y por la descripción de la ciudad dentro del texto, es que se va a prestar especial atención a esta zona del territorio estadounidense. Newark ha sido durante mucho tiempo la ciudad más grande de Nueva Jersey. Fundada en 1666, se expandió enormemente durante la Revolución Industrial, convirtiéndose en el centro comercial y cultural de la región. Su población aumentó con varias oleadas de migración a mediados del siglo XX, con un pico en 1950. Sufrió durante mucho la era de la decadencia urbana y la suburbanización a finales del siglo. Por otra parte, dentro de este proceso de expansión industrial en el siglo XIX, los ferrocarriles llegaron a la ciudad entre 1834 y 1835. Un negocio floreciente resultó, y Newark se convirtió en el centro industrial de la zona. En 1826, la población de Newark había aumentado 10 veces respecto al siglo anterior. Desde este punto de vista, en la obra de Roth se destaca la descripción de estos ferrocarriles, ya bien instalados para la década de 1950. La siguiente cita lo expone: aún no vivíamos en la calle Factory, eras un bebé, vivíamos junto a las líneas de la Guana en Nassau. La calle 18 de Nassau, cuya parte trasera da a las vías, 4 habitaciones, sin luz, mucho ruido. Por otro lado, la inmigración a la ciudad de Newark también es un punto relevante por tomar en cuenta para realizar una descripción más clara del lugar. Desde mediados del siglo XIX, numerosos irlandeses y alemanes inmigrantes se trasladaron a la ciudad. Los alemanes eran principalmente refugiados de las revoluciones de 1848 y, como en otros grupos hicieron después, establecieron sus propias empresas técnicas, como los periódicos y cervecerías. Sin embargo, las tensiones existían entre la población nativa y los grupos más nuevos. Lo anterior se ve reflejado en la novela con la siguiente cita: recorrimos todo Newark, a fin de que Ira me mostrara los barrios no judíos que yo no conocía, el distrito primero, donde él se había criado y que estaba habitado por los italianos humildes, Domneck, donde vivían los irlandeses y polacos pobres. Durante la década de 1950, la población blanca de Newark se redujo en más del 25%. De 1960 a 1967, la población blanca disminuyó aún más. Acerca de este tema, en el texto de Roth también se logró efectuar una comparación mediante la siguiente cita: no voy a irme de la ciudad donde había vivido y enseñado durante toda mi vida, solo porque entonces era una ciudad negra y pobre llena de problemas. Incluso después de los disturbios, cuando Newark se vació, nos quedamos en la avenida Lehigh. Fuimos la única familia blanca que lo hizo. Desde este punto de vista, para la década de 1960, las tensiones raciales surgieron debido a la desproporción entre los residentes y el mencionado grupo étnico. Los conflictos con la policía comenzaron, dada esta desproporción en los datos demográficos. Los negros de Newark vivían en los barrios que habían sido blancos solo 2 décadas antes. Casi todos sus apartamentos y tiendas eran así de propietarios blancos. La información encontrada hace referencia a la ciudad de Newark. En la obra analizada se vincula de buena manera con las citas textuales de la novela y permitió ejemplificar cómo era esta ciudad de los Estados Unidos en el periodo de posguerra donde se estableció el texto de Roth. Como parte de las actividades económicas que están presentes en la novela, estas se pueden contextualizar dentro del crecimiento económico de los Estados Unidos que se dio posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. Este crecimiento económico se evidencia en el crecimiento del Producto Nacional Bruto, que aumentó en el país norteamericano de unos $200.000 millones en el año de 1940 a más de $500.000 millones en la década de 1960. Este aumento se puede interpretar
como la consolidación del sector secundario o de la industria, acompañado de la economía en el área de servicios y su crecimiento, sin dejar de lado el sector agrícola de la economía. Cabe destacar que la mayor concentración de actividades productivas que son presentes en la novela pertenecen al sector terciario o a una economía de prestación de servicios. Una de las principales asociaciones a esta particularidad es el establecimiento de las personas en las grandes ciudades, ya que durante la narración se ubican a estos en sitios como restaurantes, tiendas o abastecedores de productos, así como también se da el arrendamiento de espacios como parte de las actividades que pertenecen a este sector. Una de las relaciones que se puede establecer del por qué estas actividades pertenecen a una mayor presencia en la narración es por ser el entorno de los personajes, es decir, su diario vivir, las necesidades y la utilidad que cada uno de ellos emplea a estos sitios. Asimismo, cabe destacar el contexto de expansión y aparición de negocios de emprendimiento a nivel interno de los Estados Unidos, los cuales están presentes en esta obra. La estratificación social se abordó con base en la propuesta teórica del sociólogo alemán Max Weber con respecto a los tipos de dominación, presente en su obra Economía y Sociedad. Simplificando lo planteado por Weber, la estratificación social es la forma en que se distribuye el poder en el seno de una comunidad. Sin embargo, no responde únicamente al elemento de clase, sino que es un fenómeno con tres mecanismos: la clase, los estamentos y los partidos. Cada uno de estos actúa sobre los principales aspectos del quehacer humano, es decir, lo económico, lo social y lo político. La clase se constituye a partir de la posición que ocupan los individuos en el mercado. Dicha posición se define en función de lo que pueden ofrecer en él y de sus disímiles posibilidades de satisfacción de necesidades. Lo anterior se presentó de manera constante durante la novela. Uno de los ejemplos más claros fue la comparación que un joven Nathan Zuckerman hizo de su casa y la que su ídolo Iron Ring compartía con su esposa e hija. Tras la comparación, Nathan definió su casa como una pobre e insípida cabaña. Los estamentos se constituyen a partir de una interpretación subjetiva con respecto a las cualidades de cada uno de los individuos que forman parte de la comunidad. Por ende, se establece una desigual distribución de cualidades positivas y negativas entre los individuos. De esta manera, los individuos cuyas cualidades fueron consideradas por el juicio subjetivo de los miembros de la comunidad como positivas, tienen el derecho de posicionarse por encima de los demás y, además, de reconocer como iguales únicamente aquellos cuyas cualidades también fueron valoradas como positivas. En la novela fueron reiteradas las veces en las que los personajes fueron sometidos a juicios subjetivos por parte de los otros miembros de la comunidad. Uno de estos ejemplos fue cuando la madre del joven Nathan y su grupo de amigas se reunieron para discutir sobre los atuendos usados por la esposa de Iron Ring y declararon que su elegancia clásica es tal que era capaz de hacer lucir hasta el más simple de los atuendos. Los partidos se constituyen a partir de una asociación voluntaria por parte de los individuos en aras de manejar la estructura de dominación. Por ende, los partidos son un escaparate para individuos los cuales no están bien posicionados en el sistema económico o bien no son poseedores de cualidades positivas según el juicio subjetivo de los miembros de la comunidad. En la novela, uno de los elementos más icónicos fue el apoyo que tanto Iron Ring como Nathan le dieron al candidato del Partido Progresista, ambos identificándose, ya fuera como un individuo mal posicionado en el mercado, era el caso de Nathan, o como individuos desprovistos de cualidades objetivamente valoradas como positivas, como era el caso de Iron Ring. El ejercicio investigativo llevado a cabo dejó muchas enseñanzas con respecto a la investigación histórica, porque partió un recurso como una novela, lo que muchas veces es descartada por parte de investigadores especializados en la ciencia histórica producto de la subjetividad intrínseca en la misma.